Muy buenas tardes. En México, al menos el 40% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso en la calle, en la escuela o en el trabajo. Por temor, algunas víctimas evitan denunciarlo, ya sea por represalias o para no perder su empleo. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Junto con la discriminación salarial y el hostigamiento, el acoso laboral es otra forma de violencia. En México, 1.4 millones de mujeres padecen acoso en el trabajo, según estimaciones del Colegio Jurista. De acuerdo con el tipo de conducta, se puede detectar diversas maneras de acoso, entre ellas el mobbing, hostigamiento verbal y hostigamiento físico. Según la Secretaría de Función Pública, en 2 de cada 10 casos de acoso sexual, el agresor es despedido de su cargo y, según el Instituto Nacional de las Mujeres, 6 de cada 10 mujeres que son acosadas en su trabajo renuncian antes de acudir a las autoridades. El acoso puede provocar en la víctima depresión, autoaislamiento, baja la autoestima, ansiedad y desconfianza. Es por ello que se recomienda acudir con un especialista y realizar las denuncias necesarias para poner un freno al acoso laboral y evitar una agresión mayor que ponga en riesgo la integridad y la salud de la afectada. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol. Hoy nos acompaña en el estudio Alma Rosa Colín. Ella es coordinadora de Políticas y Presupuesto de Equidad de Género. Alma Rosa, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Y también está en el estudio mi compañera Cristal Mendívil. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Kim? Un gusto saludarlos a todos. Pongan mucha atención porque tal vez usted que nos está viendo sea víctima de acoso laboral y no lo ha detectado. Aquí vamos a platicar hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo ponemos los límites y demás. Así es, cuéntanos, Alma Rosa, ¿qué es acoso, abuso laboral contra la mujer? Bueno, el acoso laboral es cuando se pide a la persona cosas que no tienen que ver necesariamente con sus funciones, o que les están pidiendo una sobrecarga de trabajo. Hay un horario laboral y dentro de ese tendría que realizarse todas las actividades, pero muchas veces se carga de trabajo justamente a la persona con el afán justo de pues modificar una rutina que ya tenía establecida y que además así está asignado en sus contratos laborales. O sea, es como por hacer el daño, es una con cuestión de alevosía. Bueno, un acoso tiene que ver efectivamente con una relación de poder donde se somete a la otra persona, a la persona que se le está ejerciendo el acoso. Y esto es bajo el sustento de que hay una jerarquía de quien lo realiza sobre quien lo está realizando. Esa en realidad es la posibilidad para que se pueda dar un acoso. Es en el ámbito de lo laboral porque está directamente relacionado con las funciones que realiza esta persona, con las funciones relacionado también con los horarios, con la cualidad del trabajo que está realizando. O sea, no se puede pedir cosas que no estén dentro del marco de un contrato firmado. Pero, por ejemplo, en un contrato no siempre viene desglosado cuáles son las funciones. Cae un poco en términos de subjetividad. Tendría que estar en términos de las funciones, por eso hay perfiles de puestos. Y en ese sentido, cuando sale del marco de lo legal es donde entra esta parte que decimos es subjetivo y a veces es como un poco complicado definir dónde sí, dónde no. Por eso es fundamental que en los espacios laborales se tengan estos contratos con un perfil de puestos totalmente diseñado, especificado. ¿Por qué la ley no lo exige? Sí, o sea, eso sí tiene que estar específico y bueno, son parte a veces de las irregularidades que se van como flexionando o sobre todo cuando no hay un contrato de por medio o que no, que se deja más este tipo de actividades de palabra y que no necesariamente está regulado por un contrato. Muchas veces nosotras llegamos a un lugar, a una empresa, porque realmente necesitamos este ingreso, este trabajo, y no nos fijamos en ese detalle. Incluso firmamos los papeles, ni siquiera viendo las letras pequeñas. Ahí es donde puede haber una trampa, o ni siquiera a veces pedimos el perfil de nuestro empleo, ¿no? Simplemente con que me den, yo firmo, con que me den el trabajo y pues ingreso, ¿no?, a la empresa. Claro, tenemos que considerar, digo, que en este país
prácticamente más de la mitad de la población está en ámbitos de lo que consideramos un trabajo de lo informal. Y lo informal, por lo tanto, no cruza por un contrato de trabajo. Y en lo informal se puede dar cualquier tipo de situaciones de abuso, de sometimiento, que justamente generan este tipo de confusiones. Pero que tampoco en el país estamos como muy educados para hacerlo, ¿no? Porque lamentablemente en México es celebrado el que se queda un montón de horas después de su jornada como si fuera un cuate muy proactivo, muy trabajador, cuando en otros países creerían que eres un tremendo inútil, que tienes que estar tantas horas después. Aquí culturalmente lo celebramos. Sí, esa es una problemática efectivamente que cruza por lo cultural, pero que las horas dentro de una oficina no necesariamente están garantizando la calidad, la eficiencia de un trabajo. Y efectivamente también estamos como clasificadas dentro de la OCDE justamente como uno de los países que más trabaja. Y menos productivo. Y menos productivo se puede hacer, pero bueno. Pero también no podemos llegar con el jefe, el patrón, y decirle, a ver, aquí dice que mi horario es de 8 a 3, tú me estás pidiendo que elabore, no sé, un documento, pero es fuera de mi horario laboral. Y si no estás dentro de un sindicato, ¿quién te protege? Porque en ese momento a lo mejor el jefe con esa excusa dice, te vas de la empresa porque requería de tu talento, lo que ofreces para hacer este documento o de lo que se trate. Sí, hay especificaciones, digo, a veces no es como tan riguroso el asunto, pero son, cuando ya estamos hablando de una cosa es que son conductas sistemáticas que se están presentando continuamente, que es contra personas muy específicas, que ahí está centrado el problema. No es necesariamente que por una ocasión excepcional se presente esta situación. Es que ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, debería haber una fórmula. ¿Cuántas veces podemos decir ya es abuso? Yo creo que ahí sí ya entra más una situación con los órganos internos de control, por ejemplo, dentro de los espacios laborales, de hacer una investigación minuciosa para ver cómo ha estado esta conducta, qué tipo de conductas son las que se han presentado. Y bueno, concretamente aquí, cuando nosotros lo vinculamos con el tema de género, es con las mujeres, qué tipo de actividades son las que les exigen, bajo qué horarios laborales, ¿qué les implica? ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de que les estén exigiendo más tiempo en su trabajo? Y no solamente queda la subjetividad de una o dos personas, o sea, de las partes, por ejemplo, involucradas, sino tiene que haber más personas. Justamente son comités que se arman dentro de los espacios laborales para que pueda haber un seguimiento a cuál es realmente la situación que se está presentando. Pero eso funciona en el gobierno, más o menos. En la iniciativa privada estas figuras no existen. No necesariamente. La iniciativa privada transita por otras reglas que se hacen, pero bueno, también tienen el interés en términos de igualdad de género. Han hecho intentos por tener lo que llamamos buenas prácticas, para demostrar que justamente tienen órganos internos que se encargan de revisar todo este tipo de situaciones que pueden estar provocando, al final de cuentas, una situación de discriminación contra personas específicamente. Pero, por ejemplo, el caso de una amiga muy cercana que trabajaba en el INE, fue acosada ya más allá de lo laboral, sino ya en un tono sexual, por su jefe. Ella dio a conocer los mensajes, hizo una conferencia de prensa, dijo de qué se trataba el caso y que yo sepa, ahí quedó. Ella ya no trabaja ahí, ahí quedó este tema. O sea, ¿quién nos protege? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos conseguir si es que levantamos la voz? Mira, en nuestro país tenemos la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos poco más de una década ya con esa ley. Y por supuesto que ha costado trabajo implementarla y que se lleven a cabo realmente, así que esa letra se lleve a cabo en los hechos. Sí se han presentado muchas de estas situaciones y tenemos que identificar que todavía hay una falta de tanto de mecanismos específicos que sí hagan cumplir esa ley, ya no solamente a nivel cultural, y más bien no tendría que quedar en lo cultural, tendría que pasarse a un terreno de documentos, de un reglamento específico donde se pueda distinguir cómo fue hecha la investigación, quiénes están dentro de ese comité para investigarlo y que efectivamente no se quede en la impunidad.
Lo que sabemos, como muchas cosas en este país. Como muchas cosas, por supuesto. Hasta ahí hay corrupción. Sí, lo que sabemos que en la práctica es que se desacreditan las voces de quienes dicen, concretamente cuando se presentan con las mujeres se desacredita, no se considera como una palabra de verdad. Se buscan muchas pues situaciones controversiales para tratar de argumentar que eso no es cierto. Tú lo provocaste. Desde el tú lo provocaste hasta te equivocas, no es necesariamente eso lo que está sucediendo. Vamos a hacer algo, Alma Razo, vamos a ir a una pausa, pero al regresar nos vas a ayudar de cómo podemos ir creando un expediente para, si sentimos que somos acosadas y somos abusadas, ¿cuáles son las pruebas que vamos a necesitar para no caer en letra muerta? Vamos a una pausa. Regresamos, ustedes quédense con nosotros, ahí tienen la pregunta en Twitter. ¿Alguna vez has sido víctima de abuso sexual? 14%, abuso verbal 57%, acoso laboral 0% y 29% acoso. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma, con este tema sumamente interesante. Usted ha sufrido acoso laboral, platíquenos, ahí están las redes sociales y nos quedamos en esta parte de qué hacer. ¿A dónde reportamos? ¿Dónde denunciamos que estamos siendo víctimas? ¿Esto me hará perder el empleo? ¿Me va a meter en más problemas? Bueno, pues aquí está la experta con nosotros para que pues nos siga platicando de esta línea, ¿no? Cómo la pasamos, cómo denunciamos y que no se quede el expediente ahí simplemente como letra muerta, como dijo Kim. Mira, uno de los espacios donde más se ha trabajado esta temática forma parte de una cultura institucional dentro del gobierno federal y está basado sobre todo en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, desde esa ley, algo de lo que se ha tratado de implementar es justo que haya una instancia en cada una de las dependencias laborales que sea una especie de una puerta donde se puedan recibir las quejas. Por eso, un punto que se ha estado promoviendo en la función pública, sobre todo esto es en la función pública, es que haya un comité, una instancia donde las personas, y sabemos que sobre todo ha sido una necesidad muy palpable, sobre todo para las mujeres, para denunciar cuestiones de acoso sexual, pero también de acoso laboral, donde está integrado, se pide sobre todo que esté integrado por diferentes, por personas que tengan una distinta jerarquía dentro del ámbito laboral. Es decir, que no sea solamente a nivel directivo, a nivel dirección general, sino que haya proporcionado las personas desde los niveles técnicos hasta los niveles directivos. Otra, que sean de las distintas áreas y con distintos perfiles. Y por supuesto siempre se pide que ahí esté la persona que está encargada de todos los temas de igualdad de género y no discriminación. Esto es para que tengan mayor conocimiento. Estas personas, muchas veces, lo sé, me consta, he trabajado con ellas, tienen N cantidad de funciones y les agregan esa función. Leen un documentito y suponen que ya son especialistas en el tema. Y otra de las situaciones, esto es en el ámbito gobierno, pero la mayor parte de la gente está empleada en la iniciativa privada. ¿Qué áreas hay? ¿Como en recursos humanos? ¿Hay algún tipo de área para ir a denunciar irregularidades? El Ministerio Público directamente. Directamente. Esto es para Ministerio Público. Por ejemplo, cuestiones de acoso en el metro, sabemos que ahí hay módulos, por ejemplo, en esta ciudad hay módulos para hacer directamente la denuncia. Primero tenemos que ubicar que está tipificado. Acoso y hostigamiento están tipificados ya dentro de esa ¿Cuáles son las penas? Y digo, ahí ha variado y varía dependiendo de del Estado. Ya más allá incluso del asunto de las penas, que muchas veces no son de años, que se pueden resarcir desde año y medio, 2, puede ir un poco avanzando dependiendo de la gravedad del hecho, pero la mayor dificultad que se ha presentado es demostrarlo. Incluso en el metro, en la calle, cuando se denuncia algún tipo de acoso, es las pruebas que se tienen que presentar de que realmente un acto así pasó. Claro. Ese es en un ámbito. En el ámbito de lo laboral sabemos que hay 3 vías. Una es la administrativa, que es dentro del ámbito de recursos humanos, dentro de las dependencias. Está el órgano
de control interno, que es también una instancia que juega a nivel de investigación y que puede ser quien lleva a cabo la investigación y es quien define qué sería ahí el castigo. Y dentro de estas dependencias también hay la obligatoriedad de que la persona se le oriente para, si no quiere que quede en ese nivel, que se vaya directamente a un ministerio público. Pero le tenemos miedo a la revictimización, que esa es una realidad en nuestro país también. Llegas a entablar una denuncia y resulta que entre el interrogatorio ya te sientes tú la culpable, en lugar de querer exponer la situación para que vean quién es el que está mal en toda esta historia. Ya uno termina siendo como la culpable, o así te hacen sentir, ¿no? Sí, yo creo que eso también es parte de que vamos formando una cultura en esto. Recordemos que este tipo de acciones, hasta antes del 2006, del 2007, perdón, que es cuando se emite esta ley, pues quedaba como parte de una cultura que los hombres puedan dirigirse de esa manera ¿no? grotesca, grosera, discriminatoria hacia las mujeres. Se quedaba como en anécdotas y no necesariamente se pasaba un plano de lo legal. Ha costado mucho trabajo que todas estas situaciones se legislen, que tengan castigos concretos y por supuesto que de ahí, aunque ya esté la ley, no significa que eso lo vamos a traducir en una cultura inmediatamente de la no impunidad, de la denuncia. O sea, nos hace falta mucho cultura de la denuncia. Primero de saber identificar que ese es un acto de violencia, poder nombrarlo y por supuesto tener los elementos, sentir el apoyo realmente para ir a hacer una denuncia. En ese camino me parece que como sociedad todavía estamos caminando, pero también me gustaría que también viéramos la otra parte en términos de las consecuencias. Mucho de lo que nosotros decimos no solamente es en el aspecto de la violencia, lo que directamente se puede pues estar verbalizando, de la molestia, de la dificultad incluso para seguir asistiendo de manera regular al trabajo, sino también tiene impactos a nivel de salud y lo que decimos también impacta a nivel económico. Cuando las mujeres están viviendo este tipo de situaciones, que lo englobamos en un marco ya de discriminación, porque este tipo de actos les va mermando sus oportunidades de permanecer en el trabajo cuando ya están insertas en él. Y si de por sí es difícil que las mujeres permanezcan en el ámbito de lo laboral, en el ámbito de lo público, con este tipo de acciones, de atentados que sufren en los ámbitos laborales, pues se vuelve una situación mucho más complicada, que no saben muchas veces cómo caminar y donde van sopesando en si denuncio o pierdo el trabajo. Claro. Porque efectivamente hay toda esta percepción de que no me van a apoyar, que no van a creer en mi palabra, que no tengo suficientes pruebas para demostrarlo, porque se va a quedar mucho en estos ámbitos pues de lo subjetivo, de la percepción de la gente. ¿Cuáles son las señales para nuestro auditorio? ¿Cómo saber si están abusando de mí o no? Porque en México la violencia está normalizada. Que nos traten mal está normalizado, que nos hablemos fuertecito, chistes, connotaciones sexuales, albures. ¿Cuáles son señales claras de que está siendo abusado o acosado? Mira, ahí justamente las violencias las podemos identificar en diferentes niveles, ¿no? Va desde lo físico, lo emocional, lo económico y por supuesto el ámbito de lo sexual. En el ámbito laboral, básicamente lo que se va presentando es una violencia primero en términos de lo emocional, ¿no? A través, por ejemplo, de lo verbal, o emocional también a partir de ir demeritando el tipo de trabajo que va haciendo la persona, ¿no? Haciéndolo como minimizando su capacidad. Pero también lo contrario, me imagino, la manipulación de es que eres el mejor, quédate las 12 horas a trabajar. Ese ya empezaría justo en el ámbito de lo laboral, porque aquí recordemos que hay dos cosas. Una cosa es el acoso de lo laboral y el acoso sexual. Ha costado trabajo meterlo dentro del ámbito de la cultura institucional para la igualdad de género, ha costado trabajo separar estos dos ámbitos. Cuando empieza por un ámbito de lo sexual, si no se accede a las peticiones que se le están haciendo generalmente a las mujeres, tenemos que ubicar que más del 75% son actos de hombres hacia mujeres.
que eso es por lo menos lo que tiene reportado la función pública en los estudios que se han realizado. Entonces, cuando no se accede a hacer la petición que se está pidiendo, seduciendo para que suceda ello, se pasan al ámbito de lo laboral. No accediste, entonces te dejo más horas de trabajo, te cargo de trabajo. ¿Dónde puede estar como esa identificación? Es, yo venía haciendo este tipo de trabajo y ahora me están exigiendo más. Me están exigiendo que me quede más tiempo. Si antes no tenía tantas observaciones en el trabajo que se realizaba, ahora a cada rato me están haciendo señalamientos de que ese trabajo estuvo mal hecho, de que no hay capacidad para hacerlo. Hay que empezar a identificar hay un tema, eso. Rosa, también. Ajá. Estamos acostumbrados y normalizamos la violencia, pero también creemos que no tenemos la culpa de nada. Entonces, ¿qué pasa con el caso de un individuo que efectivamente entrega siempre tarde el trabajo que se le solicita? Y el jefe dice, es que es tarde, es que otra vez lo hiciste mal, es que te lo pedí para ayer. Esa persona va a sentir que lo están acosando laboralmente, pero sí hay una parte de estás fallando en tu trabajo. ¿Quién es el encargado de decir quién tiene la razón en este tema? Lo que tendría que suceder ahí, en lo ideal, es que cada dependencia tuviera sus órganos, sus manuales de procedimiento, y ahí se calcula hasta por cuestiones de horas, de días, de funciones que se tienen que entregar. Si lo pasamos al terreno de un ámbito de lo sexual, es donde... O sea, estas dos cosas, estos dos ámbitos cuando se mueven, por eso lo tenemos que distinguir muy bien y separarlo. No necesariamente un acoso laboral es consecuencia de un acoso sexual. Y el acoso sexual no necesariamente va a llegar al acoso de lo laboral. Entonces, en este caso que pones ahorita como ejemplo, sí hay que ver, hay que meter a una regulación justamente de cuáles son los tiempos de los procedimientos que cada persona lleva a cabo con su función concreta. Si se trata de hacer documentos, si se trata de llevar la nómina, por ejemplo, en un lugar, del ámbito de cuántas personas has contratado, a cuántas has evaluado, hay un acumulado histórico de cuánto tiempo se requiere para ello y qué tipo de documentos o qué tipo de reportes o evaluaciones son las que se tienen que entregar. Pero entonces mejor el jefe que lo haga todo a través de correo electrónico para que haya de alguna manera pruebas. Es un mecanismo que puede ser ahí, pero sí es importante siempre que existan estos manuales de procedimiento, porque ahí especifica a quién le da la orden y en qué tiempo más o menos se tiene que entregar. Y son, por supuesto, cosas que también se pueden hacer de manera verbal, pero se recurre mucho a esta práctica de que todo quede por escrito, que nada quede en lo subjetivo, justo para que se tengan los elementos suficientes en caso de que se tenga que dirimir una situación conflictiva, ¿no? Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para platicar más de este tema. ¿Usted qué opina? Y también participe en la red social. Nos encuentra como @puntoycoma_tv. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de abuso sexual? El 11% dice que sí. Abuso verbal, 56%. Acoso laboral, y me sorprende el 0% de los participantes. Y el 33% dice que ha sufrido acoso. Vamos a la pausa y regresamos con más de Punto y Coma. Las cosas que uno oye en el corte, pero bueno. Seguimos en este importantísimo tema. Tengo otro. Vamos de la violencia normalizada a la hipersensibilidad, hablando específicamente de acoso sexual. Hay gente que evidentemente la están hostigando sexualmente y no se da cuenta. Cree que es buena onda de los compañeros. Y hay otros que son hipersensibles y porque un compañero te diga, buenos días, bonita, ¿cómo estás? Me está acosando, me está acosando. ¿Cómo podemos llegar a la claridad en el tema? Mira, esto ha sido parte de una discusión muy amplia durante décadas, porque justo no queremos entrar por el tema de la desconfianza. Ha costado mucho trabajo cimentar una confianza justamente para que las mujeres tengan confianza para hablar en los espacios que se tenga que discutir y sobre todo si es en un ámbito de lo legal o en un ámbito de lo laboral, porque en lo laboral no se habla solo por hablar porque se están jugando muchas veces el trabajo. El asunto de no percibirlo tiene que ver
Más bien con cómo se verbaliza. La incomodidad se puede sentir. Esa es una de las características cuando se quiere definir una cuestión del acoso sexual, es la incomodidad que te genere, donde tú no sientas, no te sientes a gusto con la forma que te está mirando, con la forma como te está hablando o incluso como te está tocando. Y hace rato justamente decían, ¿cómo lo podemos identificar? No solamente es verbal, no solamente es con la palabra, puede ser incluso a través de imágenes, que te expongan a imágenes que te son desagradables, con un contenido explícitamente sexual. Sonidos, la forma como te habla, exactamente. Hasta ¿no? como te observa al caminar, Y ¿no? es muy importante. Pero eso cae otra vez en lo subjetivo. Ve y quéjate porque alguien te vio mal. Ah, no, pero que sí le aparte es pones algo muy un alto común a en el él, ¿no? país. Así de, oye, a ver. Fíjate, tenemos una persona en Twitter que nos está poniendo, es verdad lo que dicen de las denuncias con miedo y duda de si vas a ser o no apoyado, además de que algunos en el equipo pueden ser amigos del agresor. Mucha gente tiene miedo de poner denuncias porque creen que ellos van a ser los que son señalados. Te pueden señalar por hacer la denuncia y ese miedo te detiene a hacer la denuncia por saber que se va a hacer público el caso. Incluso también habría que ver, más allá de quien está recibiendo un acoso y quien lo está ejerciendo, las personas que están alrededor. Y aquí nos interesa mucho también la participación de los hombres. O sea, ¿qué hacen ante estas situaciones? No como personas que están recibiendo el acoso, sino personas testigas, que ellos están atestiguando Que una somos situación más así. cobardes y cuando te preguntan contestas, no sé, yo no vi. O un asunto también de el silencio también va otorgando. El hecho de que los hombres también no pongan límites respecto a los compañeros, sea que sean sus pares, o sea, digo, con el jefe a lo mejor puede ser mucho más complicada la situación porque no fácilmente le van a parar una situación al jefe. Pero también es que no se escuchan las voces de oposición a una conducta así. Entonces, esas voces son fundamentales porque el silencio de alguna manera está otorgando y está también legitimando y reproduce esa naturalización. Pero somos cobardes. Yo creo que más que cobardía es el tema de que como no hay estos mecanismos reales, por lo que decían al principio, en términos de ahí está la ley, ahí están las vías para llegar a la denuncia, pero el asunto es en el camino, cómo se va trastocando, cómo la investigación que se va armando se va trastocando o no encuentra los suficientes elementos de prueba. Para llevar a cabo una denuncia ya, sobre todo en una vía penal, sí tiene que haber distintos elementos de prueba que se puedan presentar. Las testificaciones son fundamentales. Pero qué difícil, ¿no? Y esto siempre, por eso también se procura que sea en la bajo anonimato, para que no esté, por lo menos mientras se va armando el caso, hasta que se llegue ya a un espacio donde efectivamente se puede abrir con mucho más confianza. Pero sabemos que sí son pocos los casos, como el que tú mencionas efectivamente del INE, pero también se han presentado incluso en instancias pues que se supone que se dedican a defender derechos de las personas y ningún espacio está exento. Eso es algo también importante de decir. Ningún espacio está exento de que haya personas que someten tanto en la vía de lo laboral como en la vía de lo sexual e incluso que generan discriminación. La discriminación tiene dos vías, por intención o por omisión. Y el asunto del acoso de lo sexual y lo laboral, lo laboral es mucho más fácil de identificarlo cuando se está haciendo por intención, ¿no? Que es como la vía más rápida de identificarla. Pero en el asunto de lo sexual, muchas veces se piensa, yo no lo estoy generando, yo no le estoy haciendo nada. A veces por no conocer los contextos o las leyes concretamente de qué sí es un acoso sexual, pues la gente piensa que como no tiene la conciencia de ello, piensa que no lo está haciendo. Entonces, esa parte de confusión también es importante que la gente lo sepa y también distinguir entre dos niveles. Una cosa es el acoso sexual y otra es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual siempre viene de una persona en una jerarquía mayor a quien lo está recibiendo. Y el acoso sexual se juega entre pares, entre compañeros, compañeras de trabajo que están en un mismo nivel o incluso entre personas que están por debajo de la persona que está recibiendo este acoso, por debajo, un nivel jerárquico inferior o parejo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy siendo víctima a lo mejor de algún compañero
y resulta que lo grabo sin que se dé cuenta. ¿Esta sería una prueba? Forma parte de una prueba. Digo, ahí a veces depende también de quién está llevando el caso, que toma o desestima la prueba, pero sí podría ser una prueba justamente para demostrar lo que es. De hecho, esas son el tipo de cosas que se piden, ¿no? Si te mando imágenes o si te mando WhatsApp. Digo, ha estado también en controversia qué tanto se pueden utilizar esos elementos. A lo mejor no es. Hay no videos que carga. Los descartan. Por videos supuesto. claros, explícitos. No, esto no es válido como prueba. Sí, porque cruzan por un proceso de peritaje, si fue cierto o no, y bueno, sabemos ¿quién que va ahí a querer también denunciar antes? La cuestión, pero justamente es cómo vamos cimentando como país una cultura de tener mayores elementos, de tener como más armados justamente los casos, pero sobre todo que las personas, las mujeres en este caso, realmente se animen, que se sientan fortalecidas para poder hacer esas denuncias, porque los niveles en términos de impacto a nivel personal, pero también a nivel económico como país, es muy amplio. Por ejemplo, lo que se gasta en salud por atender este tipo de situaciones donde derivan en situaciones somatizadas, ¿no? de enfermedades, porque las mujeres no quieren seguir asistiendo al trabajo o están teniendo faltas, puede llegar incluso un momento de pérdida de lo laboral, y esto tiene un impacto económico en el país. Muchas veces no se llega a esas dimensiones de este tipo de análisis, pero esa es una cosa fundamental. Siempre estamos satanizando a los hombres. También hay, digo, si yo fuera jefe hombre, cada que venga una mujer a mi oficina, yo tendría a alguien ahí, porque tampoco, nunca sabes cuándo está la persona aprovechada que quiere decir que estuviste acosándola para tener alguna ventaja. Como hacen algunos doctores, por ejemplo. En el ámbito de la salud se revisa si va a haber una consulta ginecológica, por ejemplo. Efectivamente, ahí está una enfermera, siempre se pide una enfermera, o sea, una mujer que esté, si es el caso de un doctor, pero incluso también con doctoras, que haya una enfermera, ¿no? Un testigo ahí. Yo creo que forma parte de las cosas que vamos construyendo como sociedad, que podemos hacer en ese caso, ¿no? Dices, desde el jefe, ¿cómo me coloco? Bueno, desde no cerrar las puertas, desde la forma como me dirijo a la persona, que efectivamente haya más personas, que no se degeneren estos espacios de intimidad o a puertas cerradas, porque efectivamente se puede prestar mucho a ello. E insisto, yo sé que este tema es parte de lo complicado, la duda en la palabra de las mujeres. Claro. Una cosa que se fomenta mucho desde el ámbito de igualdad de género es a la primera que le tenemos que creer es a ella, y más bien bajo la investigación es que se van descartando o aumentando elementos, a lo mejor elementos que ni siquiera ella había considerado. Y yo creo que no es un asunto de satanizar a los hombres, es de ver de manera estructural. No es que digamos un solo hombre, dos hombres o solamente los jefes generan acoso. Sabemos que esto forma parte de una cultura históricamente construida, y que desde ese lugar, en una mirada muy amplia, tenemos que también tratar de desestructurar el problema. Entonces, cuando decimos que aquí hay una violencia estructural generada de los hombres hacia las mujeres, es porque hay las estadísticas que nos hablan de más del 75% de los casos sistemáticamente que quienes violentan son hombres hacia mujeres. Después, el segundo elemento ahí estructural es que se repite en México, en China, en Irlanda, en cualquier país del mundo. Tercer elemento es que esto es, más bien, no tiene fechas específicas. Esto históricamente se ha venido generando de esa forma. Entonces, estos tres elementos nos hablan de una cosa estructural. No es porque actualmente, digamos, los hombres son malos, los hombres los satanicemos por ello. Es más bien, pensemos en qué tipo de sociedad, cómo estamos organizados como sociedad, que se le ha dado más este valor y que además así está organizada la sociedad. Por eso es que los hombres están mucho más en estos espacios de toma de decisiones respecto a las mujeres. Las mujeres no tenemos más de un siglo que estamos tratando de llegar a estos espacios públicos, en espacios de toma de decisión, con un nivel de jerarquía más alto, que son pequeñas escaladas que vamos dando a través
de un siglo y todavía nos falta mucho. Por eso hablamos de una segregación ocupacional, claro. Es decir, que no todas estamos en un mismo nivel ni tenemos las mismas oportunidades. Y eso también es una consecuencia de algún tipo de violencia que se está sufriendo durante estos peldaños que vamos escalando. Vamos a hacer una pausa, Alma Rosa, seguimos Claro con este que tema sí. muy importante. Usted colabore con nosotros ahí en redes sociales, lo tiene en Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Alguna vez ha sido víctima de 9% abuso sexual? Así van las cifras ahorita. 45% abuso verbal, 9% acoso laboral, 37% acoso. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma, platicando acerca del acoso sexual, laboral, hostigamiento, también aprender a diferenciar. Y hay una situación que no me gusta decirlo así, pero yo siempre he sentido que las mujeres nacimos un poco en desventaja porque además nos toca ser mamá, que es algo muy lindo, muy bonito, traer vida a este mundo, pero que para muchos jefes o patrones es una desventaja porque nos estamos ausentando de nuestras labores por lo menos durante 3 meses y si hay achaques durante el embarazo, pues más todavía faltamos. Eso también entraría cuando como, nace el niño, ya que nace la hora de lactancia, todo el todo festival. Este tema es parte de la progresividad en un país. Reconocer que la maternidad es una posibilidad para las mujeres y por lo tanto las mujeres cuando se tienen una situación de embarazo va a haber un punto donde entrar al ámbito de lo laboral, si no tenemos trabajado esto en términos de reconocimiento como un derecho, de saber que así es como se reproduce, o sea, la sociedad está reproducida porque las mujeres en este país y en cualquier otro se pueden embarazar, si así es y a veces desafortunadamente, aunque no sea su decisión. El camino entonces para que puedan permanecer en el ámbito de lo laboral es que se le garanticen sus derechos bajo la condición de que va a tener un periodo de gestación, ¿no? Que son los 9 meses, pero que necesita tiempo antes y tiempo después. En esto sí se ha avanzado en términos legales. Sí nos falta también trabajar más en términos de lo cultural, pero en lo legal, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha aumentado hasta 6 meses de licencia de maternidad. Y aquí entra todo un tema que es lo fundamental en términos de lo que trabajamos nosotras como equidad de género, porque aquí el tema de la reproducción de la vida implica con que se van a trastocar, sobre todo como vamos ahorita como sociedad, es la vida profesional o la vida laboral de las mujeres. Y poco hablamos de qué vamos a hacer con los hombres o cómo los hombres se pueden involucrar en esto. Uno de los avances que se han tenido es con las licencias de paternidad. Entonces dejamos de tener esto en términos de una decisión del jefe o la jefa que en ese momento está, si otorgan o un permiso. No, esto ya está dentro de la Ley Federal del Trabajo, a partir también del 2011. Se le ha dado mucho mayor énfasis a toda esta situación. Vaya. Para que no se pierdan empleos, para que se mantenga este periodo, digo, a nivel federal siguen siendo los 40 días, o sea, las 40 semanas, perdón, de licencias de maternidad, y para los hombres son 5 días de licencias de paternidad. Pero hay iniciativas de ley que están proponiendo que se amplíe a 15 días, o por lo menos empezar con 10 y progresivamente ir ampliando. ¿Qué pasa aquí también? Tenemos que ver, no resuelve necesariamente las licencias, sobre todo en el caso de los hombres, que vayan a involucrarse más con este tipo de actividad. Pero a final de cuentas decimos, bueno, es un paso, pero falta que se ancle más en las estructuras de las reglas de lo laboral. Hace falta que las mujeres tengan mayor permisividad para ello, porque finalmente son quienes van a tener la gestación en el cuerpo. Pero que también vayamos modificando esta cultura de que una vez nacido el bebé, no solamente sean ellas quienes estén cuidando, exacto, sino que también participen más los hombres de este tiempo, porque esa es una de las principales barreras que entra también. Actualmente, como está tipificada la ley, se considera como una forma de discriminación, que esto es una violencia, limitar a las mujeres
para ir a su periodo gestacional. Pero lo miran como una forma de discriminación, ¿no? Es una violencia y por lo tanto una forma de discriminación. Nosotros lo vemos al revés. Esta es una forma de discriminación que se expresa en una limitación para un desarrollo laboral de las mujeres, que más bien tendría que estar reconocido pues como un derecho. Cuando ellas así deciden tener un embarazo, pueden cursarlo y que puedan regresar sin el temor de que van a encontrar ya un lugar ocupado en su espacio pero por de ejemplo, lo laboral. Digo, a mí no soy mamá todavía, pero a lo mejor un festival escolar. A mí me daría pena solicitar un permiso en el trabajo para asistir a un festival de mi hijo o mi hija a la escuela. ¿Pero es un derecho o ya es porque el jefe te dice, bueno, ve, de buena voluntad? Actualmente hay días que se consideran para actividades que forman parte también de la cotidianidad. A veces esto lo podemos cuestionar. ¿Por qué un 10 de mayo es obligatorio en la ley? ¿Y por qué un Día del Padre siempre se queda en un domingo? Es también parte de ir reproduciendo una cultura de que lo que vale y a lo que se sobrevalora es el Día de la Madre. Pero el Día de la Madre, por otra parte, también desde el ámbito de lo mercantil te están vendiendo licuadoras, lavadoras, para seguir reproduciendo esta idea de que las mujeres se dedican a ese trabajo de cuidado, ¿no? Es el trabajo de cuidado y además servir sin que tenga una remuneración de por medio. Entonces, esas son trampas. En realidad, el asunto de ir a un festival tendría que ser, obviamente, también en términos de prioridades, que son ocasionales, no necesariamente tienen que ser todos, pero sí hay días que se tienen contemplados también la ley de que pueden ir algún tipo de convivencia, por ejemplo, para ir a atender un hijo, una hija, ¿no? A un tipo de estos festivales, pero sobre todo también cuando se presenta alguna enfermedad o cuando se tiene que ir a firmar boletas, y no solamente ya para hijos e hijas. Recordemos que también hay otras personas que muchas veces dependen de las mujeres para los cuidados. Puede ser una persona enferma, que puede ser una persona adulta mayor que tenga la necesidad de algún cuidado especial o que se le lleve a consultas específicas, personas que tengan alguna discapacidad. Entonces, toda esta población que sí requiere de un cuidado y que muchas veces las mujeres están en el ámbito de lo laboral y se debaten entre si voy a trabajar o le llevo a la persona que requiere el cuidado, le doy mi tiempo a la persona que requiere el cuidado. Eso es parte de lo que está progresivamente incorporándose como parte de una cultura institucional con igualdad de género, donde no solamente las mujeres estén llevando a cabo este trabajo, sino también los hombres. Pero como también todo esto, todo el tema empieza en casa, los valores, la educación. Si te parece, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir ampliando el tema. ¿Usted qué opina? Ahí están las redes sociales, síganos en Twitter como @puntoycoma_tv. Ha sido víctima de abuso sexual el 8%, el 50% dice que de abuso verbal, el 8% solamente de acoso laboral y el 34% de acoso. Regresamos. Estamos de vuelta, ya nos vamos. Conclusiones, Alma Rosa, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Primero quisiera retomar el punto que comentaba ahorita la compañera. Sí se manifiesta en casa toda esta cuestión de valores, ideologías, creencias, etcétera, pero recordar que el Estado es el principal generador de discriminación y quien genera las desigualdades. ¿Por qué? Porque el Estado y al Estado me refiero a todas las instancias de gobierno, son quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas. Por lo tanto, desde ahí tienen que salir las directrices para que en cada dependencia de gobierno se evite generar discriminaciones, que una de ellas es todo esto que hemos estado viendo en términos de acoso, hostigamiento sexual, acoso laboral. Entonces, si el Estado genera estos mecanismos específicos para que desde ahí se dicten líneas para evitar todo tipo de discriminación hacia las mujeres en el ámbito de lo laboral, eso va formando una cultura que al final del día en las casas también se va retomando. Pero si lo pensamos que son desde las casas, se traen ya estos malos hábitos y esto se reproduce y no hay nada que hacer, no. En las casas es otro de los escenarios donde se presentan esas desigualdades, pero quien tiene la obligación en primera instancia de evitarlo es el Estado. Entonces pensemos más en el asunto de la política pública, una política de Estado que tenga una mano firme para generar políticas con mayor igualdad hacia las mujeres y los hombres. Alma Rosa, muchísimas gracias. Cristal. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Regresamos el próximo martes. Así es, quédese en Titulares de la Tarde con Gaby Claseca. Gracias.